Crítico. El pensamiento crítico se entiende por la capacidad de analizar y evaluar la consistencia de los razonamientos, en especial las de aquellas afirmaciones que la sociedad acepta como verdaderas en el contexto. ¿Qué es el pensamiento creativo? El pensamiento creativo, por lo tanto, consiste en la capacidad de desarrollo de nuevas ideas y conceptos. Se trata de la habilidad de formar nuevas combinaciones de ideas para rellenar una necesidad. Se puede aprender a pensar, de qué manera y para qué se aprende. Esto se desarrolla en diferentes etapas de la vida desde que nacemos. Dependiendo de nuestro ambiente, se desarrolla una manera de interpretar y darle valor a lo exterior para así asimilar el mundo. Describe las características de una persona con pensamiento crítico. Bueno, los pensamientos críticos principalmente es razonable y racional, es reflexivo, requiere de la voluntad para investigar sobre un tema. La persona debe ser capaz de pensar en forma independiente. Se centra en decidir forma consciente de qué hacer o de qué creer o hacer, y humildad y apertura a las críticas. Las características de una persona con pensamiento creativo son flexibilidad, originalidad, sensibilidad, capacidad de asociación, la imaginación, sentido del humor, tolerancias de conflictos, entre otros. Describe las características de una persona sin pensamiento crítico ni creativo. Bueno, estas podrían ser bien una persona impulsiva que no mide su entorno en base al pensamiento de raciocinio y de alguna manera no tiene autocontrol, no asimila la información y por lo tanto no la puede interpretar. ¿Cuáles son los pasos para el desarrollo del pensamiento crítico? Paso 1, adoptar la actitud de un pensador crítico. Paso 2, reconocer y prever las barreras y prejuicios del pensamiento crítico. Tercero es identificar y caracterizar los argumentos. 4, evaluar las fuentes de información. Y 5, evaluación de los argumentos. Para los pasos para un pensamiento creativo es leer mucho, experimentar, una actividad recreativa. El buen estudiante es importante también crear y creer en tu creatividad y superar tu miedo al fracaso. Las ventajas. ¿Cuáles son las ventajas que ofrece el pensamiento crítico? Bueno, visionar de manera más profunda diversos temas de interés y procesar de una manera mejor toda la información recabada. 11. ¿En qué se relacionan el pensamiento crítico y el creativo? El pensamiento creativo es divergente y el pensamiento crítico es convergente. El pensamiento crítico evalúa la validez de algo que existe y el pensamiento creativo trata de generar algo nuevo. 12. ¿En qué se relaciona el pensamiento crítico con el aprendizaje? El pensamiento crítico plantea un aprendizaje colaborativo donde el estudiante tiene la posibilidad de desarrollar la responsabilidad y anatomía necesaria para pensar críticamente. 13. ¿En qué se relaciona el pensamiento creativo con el aprendizaje? El pensamiento creativo o pensamiento es importante porque le da al ser humano la capacidad de descubrir conocimientos e ideas. 14. ¿Cómo se relaciona el pensamiento crítico con el pensamiento creativo? El pensamiento crítico se apoya en métodos y principios establecidos, lógica y racionalidad. Y el pensamiento creativo privilegia transgredir tradiciones y paradigmas vigentes. 15. ¿Por qué es importante que los estudiantes desarrollen el pensamiento crítico y creativo en la escuela? Son importantes y se debe enseñarse en cualquier escuela, ya que mediante él los alumnos lograrán procesos mentales de calidad. 16. ¿Cómo se sabe si se están tomando las decisiones correctas? La única forma de saber que una decisión es acertada será tomando la decisión y observando en ti. 17. ¿Es difícil para las personas adultas utilizar o aplicar el pensamiento en su vida diaria? Pienso que no es tan difícil utilizar el pensamiento crítico para las personas adultas, ya que ellos piensan bien y razonan mejor. 18. ¿Qué es la argumentación y cuáles son sus características? La argumentación es una práctica discursiva que tiene como propósito defender una postura o una opinión y disuadir
al otro de la propia. 19. ¿Qué son los propósitos y cuáles son sus características? Un propósito es la intención o el ánimo por el que se realiza o se deja de realizar una acción. 20. ¿Qué son las metas y cuáles son sus características? Una meta o fin es el resultado esperado o imaginado de un sistema, una acción o una trayectoria, es decir, aquello que esperamos obtener o alcanzar mediante un procedimiento específico. Hola, mi nombre es Noemí Alvarado Guardado, soy grupo 3 y mi apodo es Nuece. ¿Qué son los objetivos y cuáles son sus características? Los objetivos son las metas que pretendemos lograr o el problema que queremos solucionar, que nos impulsa a tomar decisiones, a perseguir a sus aspirantes para llegar a donde queremos llegar o hacer. Existen varias características sobre los objetivos. Una es que sean detallados, que deben ser claros y fáciles de entender. 2, que son temporales, que tienen una fecha límite. Y 3, que sean reales, que quiere decir que deben de estar al alcance de la persona que lo está planteando. Por último, que se basan en la acción, es decir, deben poder conseguir a través de sus acciones concretas. La segunda pregunta es, ¿qué son los problemas y cuáles son sus características? Bien, los problemas es un asunto de cuestión que se debe solucionar o aclarar. Una contradicción, un conflicto entre lo que es y lo que se debe hacer. Una dificultad o un inconveniente para la cuestión de un fin o un disgusto. Existen varias características de los problemas. Pueden ser problemas, pues los problemas son inevitables, siempre van a estar, siempre va a haber un problema el cual tengamos que solucionar. Son impredecibles, son imparciales, son temporales y tienen un propósito. El propósito del problema, pues cada problema lo va a definir, depende de la situación planteada. ¿Qué son las preguntas y cuáles son sus características? Las preguntas pueden ser cerradas, que estas se responden con un sí o con un no. Y pueden ser pueden ser donde la persona se desarrolle respondiéndola o puede ser respondiéndola o puede ser que nada más sea una respuesta cerrada. Y las otras son abiertas, donde la persona va a contestar, a responder claramente lo que se le pide, ya sea demasiado extensa o muy corta. Entonces, una pregunta es una interpelación que se realiza con la intención de obtener algún tipo de información. Normalmente las usamos para hacer encuestas en los trabajos de investigación o para llegar a más información de la que no tenemos a nuestro alcance. Las características de las preguntas, una es que tiene un propósito claro, ya que puede ser evaluativo o retórico. 2. La pregunta no se limita así a un estudiante, puede ser hacia un maestro también. 3. La pregunta puede fomentar la comprensión y la transferencia del conocimiento. No el éxito ni el rendimiento. Invita a pensar y conduce al conocimiento más profundo. Tras la pregunta, da lugar a nuevas y mejores preguntas. Por último, la pregunta provoca conexiones útiles, tanto interpersonales como estudiantes, como entre contenidos. La siguiente pregunta es, ¿qué es la información y cuáles son sus características? Bien, la información permite resolver problemas y tomar decisiones, ya que su aprovechamiento racional es en base al conocimiento. Es posible acceder a la información a través de diferentes partes, páginas web, internet, libros o televisión. Las características más importantes de la información son la vigencia.
La validez y el valor de la información. La validez y el valor de la información. ¿Qué son los datos y cuáles son sus características? Bien, los datos, como hemos visto, los datos son información concreta sobre hechos, elementos que permiten estudiarlos, analizarlos y conocerlos. Una característica de los datos son informar, comunicar, es otra característica. ¿Cuáles son las evidencias y cuáles son sus características? Bien, la evidencia es el conocimiento que se aparece intuitivamente de tal manera que podemos afirmar la validez de un contenido como verdadero o falso, con certeza, sin sombra de duda. Una característica es relevante, otra característica auténtica, tercera característica verificable y tercera característica neutral. Pasando a la siguiente, que es la experiencia y cuáles son sus características. Es una forma de conocimiento o habilidad derivados de la observación, de la participación y la vivencia de suceso. La experiencia tiene una característica que son las inferencias y cuáles son sus características. Bien, es el proceso por el cual se derivan conclusiones a partir de las premisas. Cuando una explicación sigue de otras por medio de las inferencias, se dice que estas implican aquella. La inferencia es el objetivo de estudio tradicional de la lógica. Siguiente. ¿Qué son las interpretaciones y cuáles son sus características? Es el hecho de un contenido material y dado e independiente al intérprete sea comprendido o traducido de nueva forma de expresión. Una característica es tu idea. ¿Cómo lo interpretas? ¿Qué son las presuposiciones y cuáles son sus características? Las presuposiciones son un tipo de inferencias gramaticales por las que el emisor de un enunciado transmite un tipo determinado de información. Una de sus características fundamentales es que la información implícita debe ser verdadera, por lo tanto tiene un valor de verdad. ¿Qué son las teorías? Las teorías son un conjunto de enunciados interrelacionados que definen, describen, relacionan y explican fenómenos de interés. ¿Qué son los principios y sus características? Los principios son el conjunto de valores, creencias, normas que orientan y regulan la vida de la organización. Estos principios se manifiestan y se hacen realidad de nuestra cultura, en nuestra forma de ser, pensar y conducirnos. ¿Qué son las definiciones? Definir implica poner límites o fronteras claras a un concepto, para saber lo que es y lo que se ha confundido con otros y que no se ha confundido con otros conceptos. ¿Qué son las leyes y sus características? Una ley es una regla o una norma jurídica de carácter obligatorio por la autoridad competente de un territorio. Sus características son obligadas, impersonales, abstractas y permanentes. ¿Qué es un axioma y sus características? Un axioma es una verdad universal que debido a su evidencia no necesita demostración. Sus características son proporciones idealizadas de la realidad. ¿Qué son las implicaciones? Una implicación en su uso común es una afirmación que conlleva otra, sin que la segunda debe ser comunicada. ¿Qué son las consecuencias y sus características? Una consecuencia es el efecto de una acción. Puede ser constructiva, desfavorecedora, preversible o no preversible, dependiendo el impacto que tenga con quien toma una decisión y las personas que están involucradas en ella. ¿Qué es el punto de vista? El punto de vista en general es la postura, la consideración de la actitud e incluso la opinión. ¿Qué es el mercado de referencia y cuáles son sus características? Es un texto que identifica y expone los antecedentes, las teorías, las regulaciones y los ligamientos. ¿Cómo se puede desarrollar una idea? Plantea el problema, puedes realizar una lluvia de ideas para ver cómo resolverlo. Ser creativo y contagia tu creatividad. Hazlo divertido, desarrolla un plan de acciones y por último ejecuta una idea. ¿Cómo se desarrolla la creatividad y la autonomía?
La autonomía es la capacidad que permite ser independiente. Tiene que ver la creatividad porque permite que se autorregule, adquieres principios morales, y así, etc. ¿Por qué es necesario educar la creatividad? Es educar para el cambio y formar personas ricas en originalidad, que cada uno sea diferente, piense y actúe por sí mismo. La flexibilidad, la visión, la confianza que enfrentan los obstáculos. ¿Cómo se puede medir la creatividad en los individuos? Puede ser mediante test de habilidad creativa, cuestionarios de personalidad, los cuestionarios biográficos. Ahora, describe las dimensiones personal y social de la creatividad. Estética. Realizar productos originales, estándares de estética. El descubrimiento de problemas, buscan soluciones a través de metas alternativas y aproximaciones tempranas. La movilidad. Ven una situación a la vez abstracta y concretamente. Trabajo al límite de la propia capacidad. Agradecen los errores o los fracasos, aceptando como parte del proceso. La objetividad da importancia a los estándares y a los juicios de selectos compañeros. La motivación intrínseca, disfrutan de su trabajo y su situación. ¿Cuáles son las actitudes que potencian la creatividad? El observar, la confianza, las demás personas y el habla. ¿Qué son los métodos creativos? Los procesos que tenemos que adoptar para generar nuevas ideas y superar los bloqueos creativos. ¿Qué son las técnicas creativas y cuáles son el conjunto de métodos o sistemas? Son el conjunto de métodos o sistemas que nos ayudan a desarrollar los procesos de generación de ideas, las creativas, como por ejemplo una lluvia de ideas, la provocación, los atributos o la mejora, que todas las técnicas que vimos y que nos dejó de tarea para hacer la infografía, que es el sentir, pensar, proceso mediante el cual podemos trabajar conjuntamente pensamiento y sentimiento. ¿Qué es el potencial creativo? Cada individuo puede expresarse a partir de sus capacidades y habilidades, su potencialidad. ¿A qué se refiere lo transdisciplinar en la creatividad? Que involucra el conocimiento de varias disciplinas, cada una aportando. ¿Qué es la creatividad como energía de salto cuántico? Yo pienso que es, el salto cuántico es como, algo que tiene que ver con la matemática y que es como algo mejorar, algo bueno. Yo digo que tiene que ver con la creatividad, de que también ocupas, al saber matemáticas, ocupa ser creativo. Hola, mi nombre es José Orlando Pasamoya, mi fruta es jalapeño. ¿Qué es el marco de referencia? El marco de referencia o marco referencial es un texto que identifica y expone los antecedentes y las teorías, las regularizaciones y los alimentos de un proyecto de investigación, de un programa de acción o de un proceso. ¿Qué son los rasgos intelectuales? Las habilidades intelectuales son las habilidades intelectuales o habilidades cognitivas, las funciones cerebrales necesarias para la adquisición de conocimiento y el tratamiento de información y el razonamiento entre varias habilidades intelectuales que se han identificado o descrito. ¿Qué son las virtudes? El concepto de virtud hace referencia a una cualidad positiva que permite producir ciertos efectos, y también existen distintos usos de términos vinculados, como a la fuerza, el valor, el poder de obra, la eficacia y de una cosa o de integridad de ánimo. ¿Qué son los talentos? El talento es una palabra de origen griego, proviene de talanto, que es la antigua Grecia, hace referencia hacia una unidad monetaria equivalente a 26
kilogramos de plata. Era la unidad monetaria más alta de los griegos, con un valor de 6.000 dracmas. Una cantidad increíble, grande si se compara con un salario promedio de la época que consistía en un dracma. ¿Qué son las inteligencias múltiples? Las inteligencias múltiples se asocian a una zona concreta del cerebro y pueden ser estimuladas y potenciadas para proyectar objetivos y alcanzarlos de forma eficaz. Y pues a través de los años de observación, Gardner consiguió establecer los siguientes ocho habilidades o inteligencias múltiples, que es la humildad intelectual, un rasgo de la personalidad definido como la creencia de que las ideas propias pueden ser incorrectas. Un nuevo estudio pretende profundizar en que este perfil de persona luce esta característica y que la diferencia de los demás, que es el coraje intelectual. El coraje o interés intelectual es la destreza para afrontar con entereza y decisiones las situaciones difíciles y exponer con altura nuestros planteamientos. ¿Qué es la empatía intelectual? Pues consiste en el esfuerzo de carácter objetivo y racional para llevar a cabo procesos de comprensión intelectual que permite comprender los sentimientos del otro. Las personas con empatía destacan los expertos tienen la capacidad de oír a los demás y comprender tanto sus problemas como cada uno de sus acciones. ¿Qué es la perseverancia intelectual? La perseverancia intelectual es estar consciente de que es usar la perspicacia intelectual y la verdad aun cuando se enfrenta a dificultades, obstáculos y frustraciones. ¿Qué es la confianza en la razón? Es la doctrina epistemología desarrollada por el filósofo Immanuel Kant, que pretende establecer los límites de conocimiento ciertos a través de una investigación sistemática de las condiciones de posibilidad del pensamiento para explicar la realidad de confianza en la razón, que es la autonomía intelectual. La autonomía intelectual es la capacidad de aprendizaje que desarrolla el ser humano en contexto. Está caracterizada por la interacción social y la iniciativa personal, mediante las cuales se establecen metas, se planifican, se ejecutan y se hacen seguidos con las responsabilidades individuales. ¿De qué manera influye el lenguaje correcto en el desarrollo del pensamiento crítico y creativo? Es un proceso donde el individuo usa la razón para dirigir su pensamiento de forma que cuestione afirmaciones o las emociones con la finalidad de llegar a la postura más razonable sobre un tema. Se trata de un tipo de pensamiento reflexivo y racional por esencia, y ya que parte de la duda y se rige por la lógica. En otras palabras, el pensamiento crítico es la habilidad de pensar racionalmente, de forma de que se entiende o construye una conexión lógica de ideas. ¿De qué manera influye el comportamiento adecuado a la situación en el pensamiento crítico y creativo? Se concibe como el pensamiento intelectualmente disciplinado de conceptualizar, aplicar, analizar, sintetizar y evaluar información recabada a partir de la observación, experiencia, reflexión, razonamiento o comunicación. Este tipo de pensamiento es un procedimiento que da valor racional y a las creencias y emociones. ¿De qué manera se puede solucionar un problema eficiente y asertivamente? A veces resulta una verdadera misión imposible mantener buenas relaciones con los demás, sobre todo cuando vemos atacados nuestros valores esenciales. Pero lo que quiera usted o no, los conflictos estarán siempre presentes en las relaciones humanas, por lo que desarrollar habilidades para resolverlos y constituye una condición de éxito en nuestras relaciones interpersonales. ¿Cuáles son las 9 inteligencias que propone Gardner?
Inteligencia lingüística es la capacidad para usar el lenguaje en todas las expresiones y manifestaciones. Inteligencia musical es la capacidad de percibir y expresarse de formas musicales. Inteligencia lógica matemática es la capacidad de resolver cálculos matemáticos y poner en práctica un razonamiento lógico. Inteligencia corporal sinestésica es la capacidad para expresar ideas, sentimientos con el cuerpo. Inteligencia espacial es la capacidad para percibir el entorno visual y espacial para transformarlo. Inteligencia interpersonal es la capacidad para desarrollar un conocimiento profundo de uno mismo. Inteligencia interpersonal es la capacidad para relacionarse con los demás, tomando como la empatía y la interacción social. Inteligencia naturalista es la capacidad de observar y estudiar los elementos que componen la naturaleza y objetos, animales y plantas. ¿Cuáles son las definiciones de creatividad? La creatividad, denominada también pensamiento original, pensamiento creativo, imaginación constructiva o pensamiento divergente, es la capacidad de crear, de innovar, generar ideas o conceptos o nuevas asociaciones entre ideas y conceptos conocidos que normalmente lleva a la resolución de problemas. Según Guilford, ¿cuáles son las 8 habilidades que componen la creatividad y a qué se refiere cada uno? Sensibilidad para los problemas, fluidez, flexibilidad, originalidad y análisis y síntesis. Según Barron, ¿cuáles son los rasgos de personalidad que poseen las personas creativas? Tienen mente activa, funcionan en ciclos, son flexibles y emocionales, se les dificulta concentrarse. Según Torrance, ¿cuáles son las claves confiables de la creatividad y a qué se refiere cada una? Copia, trabaja siempre con gente con más talento que tú, usa tus manos, descarta lo obvio. ¿Cuáles son los usos del pensamiento creativo? El perfeccionamiento, la mejora. Esta es una de las aplicaciones más habituales del pensamiento creativo. La resolución de problemas, valor y oportunidad, el futuro, visión, creatividad para la motivación. Preparación. Contempla tanto la selección e identificación del objetivo creativo sobre el que vamos a trabajar como la recopilación de documentación e información relacionada con él. Generación. Es la inmersión en el objetivo creativo, la masticación de aquello sobre lo que queremos crear. Es el largo y complejo trabajo de manipular, experimentar, generar ideas y buscar la alternativa sobre el tema que nos ocupa de forma consciente. Puede realizar con ayuda de técnicas creativas. Incubación. Un posible periodo de descanso ficticio, en el que, aunque no se esté trabajando de forma consciente en el trabajo creativo, se está dando otro tipo de elaboración no consciente que nos puede llevar a la idea buscada. Iluminación. El instante de la inspiración cuando aparece la idea humana, quizás la idea genial para sugerir en el momento menos pensado, frecuente en el transcurso de actividades que nos ocupa poca capacidad de atención, con el que se libera espacio para emerger la elaboración no conscientes. Evaluación. La fase decisiva en la que valoramos, verificamos si es inspiración es valiosa o no. Matizamos la idea para que pueda llevar a la práctica y le damos la configuración final. 82. ¿Cuáles son los elementos de la creatividad? Se puede considerar 4 elementos: originalidad, fluidez, flexibilidad y elaboración. Según Guilford, ¿cuáles son los 4 factores de la creatividad? Fluidez, flexibilidad, originalidad y elaboración. Fluidez. Es la capacidad para producir gran cantidad de ideas o respuestas frente a un estímulo determinado. Flexibilidad es la capacidad para manejar escenarios, condiciones, categorías diferentes, capacidad de adaptar tácticas para llegar a la meta, aceptar ideas de otros y cambiar de enfoques. Originalidad consiste en la rareza o infrecuencia estadística de ideas o respuestas emitidas en la emisión de soluciones únicas y novedosas. Elaboración se refiere a la capacidad para producir un plan sistemático, coherente y detallado de acciones o circunstancias que faciliten la culminación del proceso creativo. Se refiere que tan acabado y rico en detalles es el producto de la idea creativa. ¿Cuáles son los facilitadores y los obstáculos de la creación?
Se considera elementos fundamentales para facilitar el proceso creativo la motivación, los conocimientos previos, la independencia de carácter y la constancia. Los obstáculos de la creación es el bloqueo perceptual. Se refiere a aspectos de tipo cognitivos. No nos permiten captar cuál es el problema o nuestros prejuicios nos llevan a plantear de manera errónea el problema y darle soluciones inadecuadas. Bloqueo emocional. Se refiere a las inseguridades que puede sentir un individuo. Otros bloqueos proceden del entorno. Algunos de los habituales serían las presiones del conformismo, la actitud autoritaria, la ridiculización. ¿Cuáles son los 4 factores de la creatividad? Fluidez, flexibilidad, originalidad y elaboración. Fluidez. Es la capacidad para producir gran cantidad de ideas o respuestas frente a un estímulo determinado. Flexibilidad es la capacidad para manejar escenarios, condiciones, categorías diferentes, capacidad de adaptar tácticas para llegar a la meta, aceptar ideas de otros y cambiar de enfoques. Originalidad consiste en la rareza o infrecuencia estadística de ideas o respuestas emitidas en la emisión de soluciones únicas y novedosas. Elaboración se refiere a la capacidad para producir un plan sistemático, coherente y detallado de acciones o circunstancias que faciliten la culminación del proceso creativo. Se refiere que tan acabado y rico en detalles es el producto de la idea creativa. ¿Cuáles son los facilitadores y los obstáculos de la creación? Se considera elementos fundamentales para facilitar el proceso creativo la motivación, los conocimientos previos, la independencia de carácter y la constancia. Los obstáculos de la creación es el bloqueo perceptual. Se refiere a aspectos de tipo cognitivos. No nos permiten captar cuál es el problema o nuestros prejuicios nos llevan a plantear de manera errónea el problema y darle soluciones inadecuadas. Bloqueo emocional. Se refiere a las inseguridades que puede sentir un individuo. Otros bloqueos proceden del entorno. Algunos de los habituales serían las presiones del conformismo, la actitud autoritaria, la ridiculización de los intentos